Código 3 presenta. ...18 de septiembre del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com, arrancando semana este día lunes con este espacio de noticias, agradeciéndole como siempre a Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerde, Sandoval, tenemos los mejores trajes para usted, caballero, que está próximo a casarse. Ahí tenemos profesionales que le van a decir el color, el estilo y claro, trajes 100% a la medida, como siempre nos ha caracterizado en Sandoval. Bienvenidos a este su noticiario, tenemos mucha información que ofrecerle. Desafortunadamente, hechos donde 3 personas pierden la vida, accidentes vehiculares con daños materiales. También las manifestaciones en la escuela Cebeta número 147 de Mioqui se siguen llevando a cabo. Y bueno, mucha más información que mis compañeros reporteros Daniel Porras Hernández y Fernando Castro Salazar tuvieron para bien captar las imágenes en los momentos oportunos y en el lugar de los hechos. Y en estos momentos hacemos enlace con nuestro señor director. No sabemos si ya tengamos aquí el contacto con él. Vamos a checar si ya estamos en vivo y en directo. Omar, ¿estamos listos? Para llevar a cabo la entrevista, Omar Camacho Acosta, presidente de la Asociación Civil Halcones de la Perla del Conchos, que por cierto, aprovechando la recta, como luego se dice, acaban de recibir lo que viene siendo el documento oficial, donde el acta constitutiva, donde los hacen ya una asociación civil que están trabajando, bueno, de un año para acá, de años para acá, y bueno, ahora sí ya oficialmente como Asociación Civil Halcones de la Perla del Conchos. Omar, primero que nada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así rapiditamente, Omar, acaban de recibir la constancia como Asociación Civil. Así es, apenas el fin de semana pasado recibimos ya el acta constitutiva, donde ya formalmente y pues legalmente somos una asociación civil como Halcones de la Perla del Conchos. Después de, pues teníamos ya poco más de 2 años trabajando con el nombre de Halcones de la Perla del Conchos, pero pues trabajando en esto mucho más tiempo. Bueno, Omar, trabajo arduo por parte de ustedes. El día de ayer hubo un reporte de una persona desaparecida en el río, en lo que es el canal, más que nada a la altura de la Cruz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Omar, para darle a conocer a la gente la información sobre este hecho lamentable que sucede allá en la Cruz? Así es, pues ayer por la tarde recibimos el reporte de que una persona estaba desaparecida en el interior del canal principal Conchos, a la altura del municipio de La Cruz, y por ello nos organizamos, nos fuimos en 4 vehículos, 18 elementos de manera voluntaria. Iniciamos las labores de búsqueda desde la tarde hasta cerca de las 9 de la noche. Ya cuando fue imposible seguir con las labores, suspendimos. Y el día de hoy continuamos. Un grupo nos fuimos en la mañana, otro grupo se fue a mediodía y otros compañeros más llegaron en la tarde. Y pues ahorita, pues será cuestión de media hora, terminaron las labores. Se hicieron pues varios, un recorrido por todo el canal a manera de pues lanzar ganchos con una ristra, aunque se batalló por la vegetación crecida que hay ahí, pero también pues implementamos otro tipo de estrategias para buscar, pero hasta ahorita no ha sido posible localizar a esta persona de la etnia tarahumara. Mencionar qué otras corporaciones se estuvieron presentes, Omar, en este evento. Tengo entendido que andaba Seguridad Pública de la Cruz. ¿Quién más los acompañó? El día de ayer estuvo una unidad de Urge de Camargo y Seguridad Pública, entre ellos el director de la corporación. El día de hoy nos acompañó pues la unidad de Urge a cargo de Protección Civil Municipal de ahí de La Cruz,
Tuvieron policías municipales también de ahí mismo de la Cruz, el director de seguridad pública. Pues también hoy por la tarde acudieron elementos de protección civil estatal. Y pues hasta ahorita pues han seguido las labores. Omar, para confirmar únicamente, si me puedes dar, si tienes la información, ¿qué tan cierto es que esta persona había sacado a su hermano que pues prácticamente ya estaba a punto de ahogarse en este canal? Pues sí es una de las versiones que se dan. No, según la entrevista que se le hizo a uno de al hermano del desaparecido, no estaba en estado de ebriedad. Esta persona que está desaparecida no había consumido alcohol, eso fue lo que nos dijo a nosotros. Eso es algo que tenemos que saber pues para saber a quién vamos a buscar y en qué condiciones estaba y todo esto. Ok, ¿mañana continuarán con la búsqueda? Posiblemente sí, ya nos estaremos organizando para ver quién es, porque ya entre semanas se complica más. Sí somos voluntarios, pero también todos tenemos nuestros trabajos. Algunos pues tienen su trabajo en la mañana, tienen el trabajo en la maquila, en alguna fábrica, en algún medio de comunicación, en escuelas. Tenemos una compañera que está haciendo sus prácticas como maestra, otra en la maquiladora, una asociación. En sí, pues todos tenemos diferentes trabajos, pero dedicamos una parte de este tiempo para ir a la búsqueda. Omar, ¿algo más que desees comentar sobre este tema? No, pues nada más decirles que no es nada más así como se escucha una búsqueda, fueron y buscaron y ya no, esto es muy complicado, es caminar bastantes metros, kilómetros a la orilla del canal, pero igual no es nada más caminar, o sea, es estar bajo una temperatura alta, bajo los rayos del sol. Pues sí hay apoyo por parte de la presidencia de la Cruz, sí nos han apoyado con combustible, sí hemos tenido agua, sí hemos tenido alimentación, pero pues también tenemos compañeras que se han sentido mal porque el sol está muy fuerte y hay que estar trabajando a la orilla del canal, que está algo complicado. Ok, Omar, te agradezco mucho y desearte que sigas pasando bien lo que es tu día de cumpleaños a nombre del equipo de trabajo de Código 3.com. Desde que tengas un feliz cumpleaños, que todos los propósitos se sigan llevando a cabo y sobre todo que Dios te permita más vida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, las palabras de Omar Camacho Acosta, presidente de la Asociación Civil Halcones de la Perla del Conchos, con la información que nos da a conocer sobre esta persona que desafortunadamente perdió la vida. Continuamos con más información lamentable, y es que el pasado fin de semana, la información es la siguiente, por parte de la Fiscalía General del Estado, 17 de septiembre del año 2023, a las 13 horas, se da a conocer la información por parte de un boletín, en la carretera Mioqui, Chihuahua, personas fallecidas por accidente. Se recibió el reporte sobre dos personas, una del sexo masculina y otro del sexo femenina, fallecidas en un accidente vial. Ambos cuerpos sin vida, localizados en el interior de un vehículo de la marca Honda, identificados como Irene HF, de 69 años de edad, con domicilio conocido en Las Puentes, en Mioqui, y el masculino como Luis Raúl GH, de 43 años de edad, con el mismo domicilio. En el lugar se encontró un vehículo de la marca BMW, en el cual se encontraba a bordo Derek Alfredo SC, de 18 años de edad, con domicilio en la avenida de los Naranjos, en la colonia Felipe Ángeles, en Mioqui, Chihuahua, el cual fue trasladado al hospital regional para su atención médica. Del perito de tránsito terrestre realizó el procedimiento de la escena para determinar al responsable. Asimismo, realiza el traslado de los dos cuerpos al anfiteatro para la necropsia de ley. Mencionar, agregar, aquí en este accidente vial, desafortunadamente perdió la vida, la mamá y el hijo. Esto es de manera oficial, la mamá y el hijo perdieron la vida en este lamentable accidente vial. Y hace unos minutos, en el fraccionamiento La Labor, se registró otro accidente vial, donde hubo un choque, una volcadura, y dos automóviles más se vieron afectados, se vieron dañados por este siniestro. Un vehículo, se le soltaron lo que son las bolsas de aire, daños totales
Los agentes de vialidad determinan 80,000 pesos en daños materiales en lo que viene siendo los 4 vehículos, pues se me hace que los 80,000 son únicamente los daños materiales en el vehículo que está volcado, porque prácticamente por autoridades, por personas que conocen del tema, ya cuando se revientan las bolsas de aire, cuando salen, pues prácticamente el vehículo es pérdida total, pues prácticamente es el valor de ese vehículo. Así es, efectivamente se presenta una volcadura en el estacionamiento de La Labor, en la calle Paisán número 14, a la altura. Pues la persona no se percató, ¿verdad?, del vehículo que estaba estacionado. Llegó y le pegó en la parte de atrás y volcó. ¿Es una velocidad considerable entonces? No la podemos determinar, ¿verdad?, pero hubo una proyección de vehículos. ¿Vehículos involucrados? En el procedimiento fueron 4 vehículos, ¿verdad?, responsable y 3 más que se encontraban estacionados. ¿De qué? No hay ninguna persona lesionada en este momento. ¿De qué vehículo estamos hablando? Estamos hablando de un Chevrolet Cruz, una camioneta, una Colorado y un Malibu, como vehículos que estaban estacionados en San Fernando. ¿El responsable qué vehículo es? El responsable sería una camioneta tipo Honda, una vagoneta. ¿Edad aproximada del conductor? El conductor cuenta con 30 años. ¿Daños materiales? Es un aproximado de 80,000 pesos. La persona cuenta con seguro, por lo que el seguro se da cargo. ¿Qué es lo que procede en este caso? Sería esperar la compañía de seguro para que llegue al lugar y determine su responsabilidad. El grito en los municipios fueron bastante rápidos, sobre todo mencionar la pirotecnia. Aquí en Delicias fue corta, pero atractiva. En Ñueque también lució de una manera espectacular. En Ñueque fue bastante, me dan la información por parte de mis compañeros que estuvieron en el lugar. Rosales también, pues pirotecnia, pero en Camargo sucedió algo muy lamentable. En Camargo, desafortunadamente, se están expuestos en todos los municipios. La pirotecnia no se elevó a una consideración pues importante para que vinieran los explosivos y realizar el trabajo para darle lucidez a este evento. Tenemos el audio, tenemos las imágenes, que agradezco a mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas sobre esto. Vean nada más, no se elevaron lo necesario la pirotecnia y prácticamente cayó a algunas de las personas que estaban disfrutando del grito de independencia allá en Camargo, Chihuahua. Veamos las imágenes, son crudas, pero son reales de lo que pasó en Ciudad Camargo, Chihuahua. Bueno, ahí tuvimos las imágenes. Mencionar, Protección Civil rápidamente acudió al lugar de los hechos, determinaron que no había personas lesionadas. Las personas que estaban ahí en el tema de la pirotecnia, afortunadamente no hubo lesionados hasta el momento, es lo que tenemos de información. Mañana daremos más seguimiento a esto. Hay una buena relación con el director de Seguridad Pública de Camargo, con el cual trataremos de tener la versión oficial. Y es que se menciona de que la empresa que colocó esta pirotecnia puede ser sancionada. Aquí hay que ver con cuánto y sobre todo si hubo personas lesionadas. Hasta hoy se habla de que no hubo lesiones de consideración y eso es de una manera formidable para los buenos amigos allá de Ciudad Camargo, que si bien es cierto, debemos de comentar, pues era todo un éxito el grito, o sea, todo iba avanzando muy bien, fuera del alcance de ellos. Obviamente usted paga un servicio, sucede esto y es parte de lo que pasa con la pirotecnia o que pueda pasar más que nada en cualquier tipo de eventos. Vamos a más información, nos trasladamos al municipio de Delicias, Chihuahua con el ingeniero Patricio Barrera Juárez, quien es el coordinador de Protección Civil en este municipio, dando a conocer la información, ya que el día de mañana en el ISSSTE, así es, se va a realizar un simulacro. Esto con las corporaciones policíacas adecuadas, tendrá
una duración, pues esperan tiempo de respuestas importante, pero para que usted no se alarme, no se alerte, esto va a ser un simulacro. Veamos la información. Exactamente, ¿verdad? El día de mañana vamos a estar celebrando el Día de Protección Civil a nivel nacional, donde pues por instrucciones de la Secretaría de Gobernación Federal, pues generamos un simulacro en todos los municipios, en todos los estados aquí en la República Mexicana. Pues para esto es para promover, ¿verdad?, lo que es la conciencia de la prevención y de la autoprotección, recordando aquel sismo en 1985, donde se tuvo muchas muertes en la Ciudad de México y debido a un simulacro que se nos presentó, donde el gobierno no tuvo la capacidad de dar respuesta como se hubiera requerido. Debido a eso, ¿verdad?, se genera la institucionalidad de lo que viene siendo protección civil a nivel nacional, y pues desde esas fechas estamos trabajando, ¿verdad?, lo que viene siendo la prevención y lo que viene siendo la autoprotección a nivel nacional en protección civil. ¿Dónde será y a qué hora comenzará? Va a ser lo que es las instalaciones del ISSSTE. A las 11 de la mañana se va a activar el sistema de emergencia. Ahí sí le encargamos a la ciudadanía, ¿verdad?, que no se vaya a alarmar, ya que va a haber varios simulacros en varias empresas, varias dependencias de gobierno que van a ser internos, pero el que vamos a tener este simulacro de campo va a ser en la clínica de ISSSTE, donde va a participar lo que viene siendo Cruz Roja, lo que va a ser Cruz Ámbar, Seguridad Pública, Vialidad, Bomberos, Protección Civil, lo que viene siendo también el Ejército, que va a estar apoyándonos, ¿verdad?, a nosotros en este protocolo que se va a estar manejando. Y pues la hipótesis es de lo que es un sismo con daños colaterales. Estos daños colaterales son desde una fuga de gas, una situación de una descarga eléctrica en la parte alta del inmueble, y pues donde tenemos algunos lesionados. Y ahí están, ¿verdad?, a trabajar las diferentes ambulancias de aquí en el municipio, y todos en coordinación con los brigadistas que ya han sido capacitados en lo que viene siendo la clínica de ISSSTE. Dice Flor Selene Chavarría, buenas noches, saludos, gracias por estar al pendiente, gracias, un placer. Juan Carlos Morales Montes, está viendo el noticiero, gracias, qué bueno. El joven David Torres dice, Pompín quiere más sueldo, por eso felicito al jefe. Ok, dice joven David, no quiero más sueldo, ya estamos bien, ya más aumento de sueldo, ya próximamente en diciembre, como quiera le pedimos la carta a Santa Cruz con el señor jefe, y como quiera nos llega más aumento de sueldo. Tenemos información, y es que las manifestaciones en Mioqui se siguen llevando a cabo, pero son en los planteles educativos. Hoy fue una más en el Cebeta número 147, donde a muy temprana hora fuimos avisados, 7:30 de la mañana, de que la escuela estaba tomada, los alumnos no iban a entrar a clases, estaban desplazados por las vialidades del municipio de Mioqui, ningún agente de vialidad se había presentado. Cuando se hace el reporte, ya acuden los agentes de vialidad, resguardan el lugar para que no lo fueran ser atropellados, pero tenemos los señalamientos de los quejosos. ¿Por qué? ¿Por qué se realizó esta manifestación? Entonces, ahora lo único que exigimos es que haya clases, porque nuestros niños, los profesores comentaban que al no tener maestros, los reprueban. Entonces los profesores nos invitaron a que hiciéramos algo se tenía que hacer, que estuviéramos todos de acuerdo. Entonces ahí salió también el tema de algunos profesores de acoso hacia algunas jovencitas. También estamos alegando la entrada de la escuela porque nos la dejaron cerrada. Entonces esa entrada tiene que estar por cualquier emergencia para nuestros alumnos. O sea, uno se cae, uno se golpea. Imagínate tú ir a rodear hasta el canal para que una ambulancia entre para acá, un papá venga rápido por un niño o alguien salga de aquí rápido con algún herido. Entonces exigimos la entrada, que nuestros alumnos vuelvan a tener clase y pues que algo se haga con respecto a estos profesores. Yo no sé quiénes son, nos enteramos el día de la junta, cuando una señora nos lo comentó, nos quedamos todos como que fue como un bombazo, ¿verdad? Y es lo que estamos exigiendo nada más. Y ahorita que venimos y hacemos esta protesta, salen todos los alumnos porque tenían cerrados los salones. Se salen los alumnos con nosotros a la calle y no hallábamos cómo devolverlos a su salón, a la escuela, porque era muy peligroso tenerlos ahí.
Y ahí no hubo ni profesores ni directores que nos pusieran la mano a recorrer a los alumnos para adentro, y sí dijeron que fuimos nosotros. Hasta un año tiene eso, pero ahorita lo que exigimos son las clases, porque aquí todo es un teje y maneje, todos jalamos a nuestra conveniencia. Ellos están jalando a su conveniencia, está muy bien, yo exigía que se les pagara. No sé, yo no puedo comprobar si les están pagando o no, yo nomás quiero que mi hijo tenga clases. De eso no sabré decirle, pero hubo comentarios por papás con respecto a eso, que realmente no se mueve, que hay cosas que él puede hacer presión y no la hace. Es lo que estamos exigiendo y no lo demostró ahorita, que le pedíamos que nos ayudara a meter a los alumnos y él, como los profes, se lavaron las manos, y eso es pues lo triste. O sea, nos pidieron ayuda, venimos y al final de cuentas nos dejaron a todos tirados. Y ante los diferentes y diversos señalamientos que se realizaron contra el personal docente, y pues usted escuchó ahí, acoso, abuso e inseguridad. En el Cebeta número 147 en Ciudad Mioqui, Chihuahua, pues se despidieron algunos de los maestros que fueron señalados. En el primero, pues hay unas situaciones no muy correctas, ¿verdad?, del actuar de los docentes. Entonces siempre se ha llevado a cabo, en este caso, que si hay alguna denuncia, nosotros llevamos a cabo ante la instancia correspondiente esa denuncia, y que se siga el procedimiento adecuado para que al fin de cuentas ese docente, pues una de dos, en la investigación, pues o resulte al fin de cuentas culpable o resulte inocente, ¿verdad? En ese caso, pues es lo que nosotros tratamos también de incentivar ante la comunidad escolar, que haya esas denuncias. Hay ya tenemos aproximadamente 4 o 5 meses que se realizaron una serie de protocolos que traen muy fuerte la subsecretaría, en este caso sobre la violencia, el acoso sexual, ¿verdad? Entonces, para nada está la secretaría omisa en ese sentido, que se tienen que seguir los procedimientos, es adecuado. O sea, en este caso lo que vamos a tratar de hacer es, al fin de cuentas, dar una serie de pláticas y que los alumnos sientan esa confianza de decirle primeramente a sus tutores, ¿verdad?, y obviamente seguir ese procedimiento que nos marca, en este caso, la misma secretaría, pues para, al fin de cuentas, buscar que esa situación no se estén presentando. No tiene por qué haber un acoso por parte de los docentes. ¿A estos maestros? De hecho, están, hasta donde yo tengo entendido, que el que yo tengo conocimiento está retirado del grupo. O sea, ¿piden los padres que se les saque el plante por seguridad? ¿Lo van a Sí. hacer? Sí, en este caso, al haber una petición propia, tenemos que al fin de cuentas seguir ese procedimiento para llevarlo, al fin de cuentas, a otro centro de trabajo que no vaya a causar una misma problemática mientras se sigue el procedimiento. ¿En qué áreas estaban ellos? ¿En qué áreas estaban ellos desempeñándose? El único que tengo conocimiento era en la parte del componente profesional, del técnico agropecuario. Un aproximado del tiempo del que se vayan a llevar a cabo pues el procedimiento, ¿no? Eso lo marca directamente otras instancias que están fuera de la... No, esto es un proceso administrativo dentro de instituciones de la Secretaría de Educación Pública. Porque finalmente pues los padres de familia dicen, bueno, nosotros ya denunciamos, pero ¿cuándo? Eso es lo que... La resolución, como les dije a los padres de familia, no la hace la instancia que somos nosotros. O sea, eso es un trámite a otro nivel, que al fin de cuentas un juzgado es el que determina la culpabilidad o inocencia de las personas, y en ese entonces se le da, al fin de cuentas, un procedimiento hacia la Secretaría para, al fin de cuentas, de término de nombramiento, o al fin de cuentas se le dice al docente que en base a lo que se presenta, pues puede ser inocente. Vuelvo a la presunción de inocencia que todos tenemos en ese sentido, y se actúa de esa manera. Hay una denuncia, pues,
demasiado fuerte ante el hospital regional de aquí de Delicias. Y es que un pequeñito iba a ser operado, o más bien fue operado. Al terminar la operación, los padres se percatan de que llevaba 3 horas dormido. Viene la alerta para ellos, preguntan sobre el tema, indicando de que pues es parte de la anestesia que se le había puesto. Al despertar, se empieza a convulsionar. La operación no fue con éxito, como se le había avisado a sus padres, y hoy en día el pequeñito sigue batallando. El daño fue un poquito más amplio, fue más fuerte. Se le tiene que colocar respirador, oxígeno, si no él se empieza a convulsionar. La queja es por parte de los padres, por parte de la madre, indicando de que pues si el daño ya está hecho, que ahora les ayuden para mantenerlo con vida. En Chihuahua. En Chihuahua. Aquí en el hospital infantil. Ok, ¿dónde fue la operación aquí? ¿Fue aquí en Delicias o dónde fue? Sí, ahí en Delicias, en la regional. Sí, porque pues ya entonces ese viernes que le digo que otra vez lo volvieron a entubar porque pues le quitaron ese tubo otra vez y otra vez convulsionó. Entonces pues nos dijeron, dice, es que aquí ya no tenemos recursos, dice, para hacerle más exámenes. Dice, mejor los vamos a mandar a Chihuahua, pero dice hasta el lunes porque en los sábados y domingos casi a veces no trabajan aquí y dice, si lo regresan, mejor dice el lunes, dice, así para ya tenerle su cama lista aquí en terapia intensiva. Y pues lo que nos dijeron y aquí cuando llegamos pues no le hicieron otra tomografía aquí y nos dijeron que estaba inflamado su cerebrito. Estaba inflamado su cerebrito. Okay. Entonces pues dice hay que dejarle unos 5 días, dice así, casi estuvo una semana así entubado aquí y le iban quitando la sedación. Pues aquí sí lo atendieron así, pues le iban quitando de poco a poco, y luego le quitaron el tubito como allá. Aquí le quitaron primero la sedación de poco a poco y ya al último le quitaron el tubito cuando lo vieron que ya respiraba él solo, porque la máquina lo veía que él ya respiraba él solo. Entonces cuando le quitaron el tubito, pues nos dijeron pues ya lo vamos a subir a piso porque pues ya va a despertar y ahí le van a empezar a hacer exámenes, o sea, ese pues para estudios, van a ver en su cabecita pues más. ¿Su hijo al momento sigue entubado? No. Ahorita y no le hicieron como el que le ponen en su cabecita parchecitos, como el celograma, algo así. Okay. Y le hicieron eso. Y pues me dijeron que no, que el bebé está muy dañado en su cerebrito, porque dice que tuvo un paro cardíaco en la operación y que le faltó oxígeno. Y pues dice por eso está así su cerebrito, por eso pues no puede despertar bien. ¿Y estos doctores de aquí del regional no mencionan eso? No, ninguno dijo eso. O a lo mejor sí nos decían puede que le faltó oxígeno, pero nunca nos dijeron que le agarró un paro cardíaco en la operación. Y hasta ese mismo cirujano nunca, no dijo nada. Por eso estamos así como que pues enojados porque no nos dijeron nada desde un principio, hubieran dicho y pues lo hubieran atendido más rápido o nunca le hubieran quitado el tubito hasta que, como dicen, que su cerebrito pues que descansara un poco, que como se dañó. Entonces pues hasta aquí nos enteramos que así tuvo y ahora ya le hicieron una resonancia apenas. Y pues sí, salió así, lo mismo que le faltó oxígeno en la operación y que pues tuvo un paro cardíaco y pues no, a lo mejor ellos no supieron qué hacer pues y entonces pues ese doctor nunca dijo nada, o sea, dice como que ellos pues se lavaron las manos porque lo mandaron para acá y ya estaba así. Ok, usted con esta denuncia, ¿qué solución espera? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que busca con esta denuncia? ¿Qué solución? Pues nosotros queremos como el bebé ahorita, pues ¿cómo te voy a decir? Como que le hicieron un daño neurológico, algo así nos dijeron pues. Que es algo grave, que pues va a querer rehabilitaciones para que se mueva porque no se puede mover. Okay, Rehabilitaciones y medicamentos, todo eso pues porque pues sí respira él solito, pero le falta como que su cerebro que haga pues sus movimientos. Porque no puede mover sí. Que se hagan responsables de lo que sucedió, de esa afectación, pero el hecho de no decir qué fueron las cosas que sucedieron en esa operación. Sí, porque pues nosotros queremos saber que porque él no dijo nada, pues si pues él si hubiera dicho desde el principio, hubiera dicho no, pues tuvimos un problema, que tuvo un paro cardíaco, pero pues ahí luego lo iban a empezar a atender pues el bebé. Pero ahora no dijo nada ese el cirujano y pues al anestesiólogo pues yo creo que tampoco no dijo nada porque pues ellos no fueron los que le hicieron así pues y nosotros pues queremos también que se haga algo pues porque el bebé pues estaba bien y pues ahora pues no, ¿cómo le voy a decir? Pues no, pues ahorita no está bien pues de su cerebrito. Pausa comercial y volvemos con mucha más información aquí en la noticia de código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. El día de hoy dio inicio en la Plaza del Santuario la vacunación antirrábica. Tendrá varios días en varios puntos estratégicos para que usted lleve a su perrito y a su gato. Juan Carlos Torresillas tiene la información a detalle.
Así es, hoy vamos a dar arranque formal a lo que es la campaña de vacunación antirrábica del municipio de Delicias. Este 2023 estuvo postergándose hasta que hubo disponibilidad de dosis de vacunas y ahorita afortunadamente ya tenemos las necesarias para arrancar esta campaña que nos ha pedido mucho la ciudadanía. Es uno de los compromisos del alcalde Jesús Valenciano, ofrecer este esquema de protección amplio a todas las familias del municipio y pues es lo que estamos haciendo el día de hoy. Coméntenos lugar y hora. Va a ser aquí en la Plaza del Santuario a partir del día de hoy hasta el 30 de septiembre. Vamos a estar de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además de los diversos puntos en los cuales conveniamos para que se aplique la vacuna también de manera completamente gratuita, durante estas 2 semanas van a estar de manera intensiva brindándoles un bienestar a estas mascotitas de los domicilios. ¿Qué días, perdón? Va a ser desde el 18 hasta el 30 de septiembre, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Las colonias rurales no se aplicarán este tipo de vacunas? Sí, en el primer semestre de este año nos enfocamos en puras colonias rurales, en puros centros poblacionales que están un poco más alejados de la mancha urbana. Ya aplicamos alrededor de 4,000 dosis entre diversas colonias que están en los sectores aquí de la ciudad de fuera. Ahorita ya está más enfocado en la zona centro de la ciudad y obviamente todas aquellas colonias, las cuales vamos a poder llegar por medio de las diversas clínicas veterinarias. Son alrededor de 15 clínicas veterinarias las cuales van a estar aplicando dosis totalmente gratuita de la vacuna antirrábica. Aquí se habla también de vacunación antirrábica y desparasitación, que esto sería nada más aquí en la Plaza del Santuario. Sí, todos aquellos que quieran la desparasitación de sus mascotas para pulga y garrapata se les va a aplicar solamente aquí en el punto de la Plaza del Santuario. Las clínicas veterinarias solamente va a ser pura vacuna. Después de esta fecha que nos acaba de comentar, ¿habrá otros puntos? Sí, se va a quedar lo que es el Centro de Rescate Animal y Control de Zoonosis como punto fijo durante todo el año para quien desee ponerle la vacuna, también igual. El día de hoy, de manera oficial, la maquiladora Triston informó de que van a abrir una nueva planta, se darán arriba de 400 empleos, algo importante para el municipio de Delicias y más en momentos en cuando mucha gente ha manifestado desempleo, de que algunas maquiladoras han cerrado, otras han bajado la cantidad de personal y bueno, Triston va a abrir otra planta y con ello tener la oportunidad de generar más empleos aquí en Delicias. La verdad es que es grato para nosotros seguir. Triston es una empresa que tiene más de 10 años aquí en la región y para nosotros es grato seguir haciendo comunidad dentro de la región. Tenemos una nueva planta que estamos abriendo esta semana. En los meses pasados estuvimos pues ya iniciando la operación con maquinaria, trayendo todo lo necesario para abrir esta operación. Está ubicada en el Parque Industrial Fama, atrás de Conti. Vamos a requerir 400 nuevas plazas dentro de todos los departamentos de producción, de calidad, almacenes. Todos los departamentos estamos necesitando mano de obra, profesionistas, personal técnico para iniciar esta operación. Esta operación no es una extensión, es una planta completamente nueva que pasa a ser, ahorita actualmente estamos platicando con la regidora, nosotros actualmente somos 1,600 empleados y con estos 400 pues llegamos a final del mes. La intención es llegar a estos 2,000 empleos que genera pues Triston durante el año, ¿no? Agradecer a los medios de comunicación, agradecer el apoyo que nos da IDEA. Hemos encontrado una muy buena conexión para trabajar, para decidir seguir aquí dentro de la región. Es importante tener muchos datos y pues y conexión que nos da IDEA. La verdad es que ha sido una muy buena alianza que hemos encontrado. Pues muchas gracias nuevamente. Estamos trabajando de la mano junto con Triston para apoyarlos en el tema de la colocación de sus 400 nuevas vacantes a través de la bolsa de trabajo. Por si algunos interesados, es muy importante que a través de ustedes, medios de comunicación, pues hagan saberlo, ¿verdad? Para que las personas puedan lograr esta vinculación con la empresa y así poder tanto ellos conseguir un nuevo trabajo como la empresa pues, poder llenar las vacantes que se requieren llenar en el resto del año para así poder tener una población amplia.
Continuamos con más información y es que ahora ya el tema de los suicidios está haciendo mucha alarma y lo más importante es que autoridades competentes están alzando la voz. Tal es el caso de la diputada Geo Bujanda. Habla sobre asegurar la salud mental de los estudiantes. Esto por la gran cantidad de suicidios que hay en el estado de Chihuahua. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Quiero decirles que el día de hoy presentamos una iniciativa muy importante. Chihuahua, desafortunadamente, es el primer lugar de suicidios en el país, sobre todo suicidios entre jóvenes entre los 15 y los 29 años. Creemos que todas las instituciones de educación superior deben de priorizar la atención psicológica, el tamizaje para detectar las enfermedades o los posibles trastornos que se sufran y el que puedan canalizar de manera oportuna a las instituciones de salud, pero que además las universidades, las instituciones de educación superior efectivamente cuenten con personal psiquiátrico, psicológico, que pueda atender y que pueda dar acceso a consultas, porque en muchos de los casos nuestros estudiantes no pueden costearse una atención. Es importante que podamos detectar cada uno de los casos, que podamos prevenirlos. Ninguna de las vidas sobra, y menos de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Muchas gracias. Y es que vean nada más, estos suicidios es en todas las edades y el grupo DARE tiene justamente un caso de una jovencita de tan solo 13 años de edad que intentó suicidarse. Este caso ya fue puesto a disposición al grupo AVE para que ellos sean los que le den seguimiento a este lamentable caso, una jovencita de 13 años que intentó privarse de la vida. Así es, en una adolescente intentó en contra de su vida, en una adolescente de 13 años. Coméntenos qué es lo que comenta la familia. Pues problemas familiares, no puedo decir nada más, ¿verdad? Sabemos que estos intentos de suicidio son multifactoriales, pero en esta ocasión pues fue por un problema familiar en el cual se va a canalizar para la atención requerida y adecuada. En los últimos tiempos se ha aumentado este intento de suicidios en jóvenes. Lamentablemente sí, y no únicamente en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en todas las edades. ¿Cuál es el principal factor? ¿El principal es problemas familiares, económicos o cuál es la principal razón? Mira, son diversos, son problemas de adicción, problemas familiares, problemas económicos, problemas con la pareja, duelos. ¿Seguridad Pública Municipal tiene algún número o una ayuda para estas personas? Claro que sí, es el 911 y de recepción 639-139-0400. Pausa comercial y volvemos con más información aquí en la noticia de código3.com. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. En el municipio de Saucillo los programas sociales se siguen realizando y ahora viene la entrega de becas. 1 millón de pesos otorgó la presidenta municipal de aquel municipio, Aide López de Anda. Y este esfuerzo que desde el gobierno municipal realizamos en destinar más de 1 millón de pesos, particularmente o puntualmente fueron 1.360.000 pesos para esta convocatoria, y que va a beneficiar a 600 estudiantes del municipio de Saucillo, es con el ánimo, primero, de reconocerles el esfuerzo y segundo, de apoyar en la economía de sus hogares. Sabemos que al inicio de los ciclos escolares, pues hay un desgaste o un impacto considerable en la economía del hogar por todo lo que implica el tener que adquirir uniformes, útiles, calzado, inscripciones. Entonces, pues la idea es ser subsidiarios y coadyuvar con su esfuerzo desde el gobierno municipal para que nuestros estudiantes pues concluyan sus estudios. Entonces, pues no me queda más que felicitarles, reconocerles ese esfuerzo de todas y todos y desearles de corazón que este recurso pues les sea muy bien aprovechado y pues muy multiplicado por sus propios esfuerzos. Muchas gracias. Aquí en Delicias también los apoyos se siguen realizando y lo más importante es que también los agricultores son beneficiados en IDEA. Ahora se estará otorgando apoyo para aquellos que deseen sembrar alfalfa. Tenemos abierta la convocatoria para el apoyo a agricultores en el tema de semilla para alfalfa. Esto es, se va a estar otorgando un apoyo por parte del gobierno del estado para hasta el 50% de una inversión máxima de 11,000 pesos por un máximo de 4 hectáreas por persona productora y un máximo de 2 sacos de hasta 50 libras por hectárea. Esto pues para que aprovechen ahora, en especial hay que movernos rápido porque son las épocas para cosechar este tipo de cultivo, por lo cual les pedimos que nos acompañen por aquí en las oficinas de IDEA. Recientemente tuvimos un cambio en nuestras oficinas, ahora estamos en la avenida Tercera Oriente, número 205, por lo que les esperamos aquí de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, para que vengan y les podamos apoyar aquí a hacer la vinculación con el gobierno del estado y poder entregar este apoyo importante. Y sencillos los requisitos, son algo que ya están muy acostumbrados todos los productores, el cual es la INE, la CURP, el comprobante de domicilio y por supuesto la constancia de propiedad del predio donde se va a cultivar la alfalfa. Cuando algo difícil está pasando, lo más importante es ocuparse, sociedad, gobierno y autoridades competentes. Tal es el caso, el programa DARE de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias trabajará en la prevención de los suicidios, esto en diferentes escuelas de la ciudad. Mira, como Departamento de Prevención estamos trabajando en estos momentos en la escuela Agustín Méndez Rosa con el tema de omisión de cuidados por el inicio del ciclo escolar. Pues también estaremos trabajando lo que es posteriormente con temas preventivos, así como es el tema de prevención del suicidio y redes sociales, ya que en base a, pues se ha presentado varias problemáticas de este índole con el manejo de las redes sociales y como pues mucha gente ya lo sabe, está a la alza el índice de suicidios en nuestra ciudad. Entonces pues vamos a estar trabajando con ese tipo de temática en diferentes planteles. Ahora estamos a nivel primaria y posterior iniciaremos con planteles de nivel secundario. ¿Qué escuelas? Bueno, ahorita estamos trabajando con primarias con la Agustín Méndez Rosas. Vamos a estar trabajando ahorita también con lo que es el programa DARE en 11 escuelas
de este municipio. Ahorita cabe hacer mención que con el programa ARE estamos aplicando encuestas con la finalidad de medir el impacto que genera este programa con los alumnos. Ya cuando estemos terminando este programa también, pues se van a volver a aplicar las mismas encuestas para ver el impacto, para ver qué tanto aprendizaje se lleva a cabo por parte de los alumnos. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más, que posteriormente continuaremos trabajando con lo que te comentaba, que es prevención del suicidio y redes sociales. Gracias, que tenga usted una excelente noche. Mañana mucha más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.